La pregunta resuena en muchos: ¿qué ocurrió dentro de las paredes de la casa donde el icónico Jan Ackman pasó sus últimos días? El fallecimiento del legendario actor y su esposa, Betsy Arakawa, en su apartada residencia en Santa Fe, Nuevo México, sigue envuelto en dudas a pesar de la conclusión oficial de las autoridades mexicanas. Si bien el informe atribuyó la muerte de Ackman a los 95 años a complicaciones derivadas de enfermedades cardíacas y Alzheimer, persiste un malestar persistente en la conciencia pública. Lo que alimenta este persistente escepticismo es la enorme magnitud de la fortuna de Ackman. La asombrosa riqueza invita a la especulación: ¿podría haber un complot más siniestro acechando bajo la superficie? El foco de gran atención se centra en la hija de Jan, Leslie Ackman. Tras la muerte de su padre, el comportamiento de Leslie ha llamado la atención, en particular su renuencia inicial a cooperar con los investigadores y sus declaraciones aparentemente contradictorias en apariciones en los medios. Leslie Ackman, de alguna manera, ¿ha contribuido a la prematura muerte de su padre? ¿Es todo esto una maniobra cuidadosamente orquestada diseñada para asegurarle la herencia de su importante patrimonio, estimado en alrededor de $100 millones? Únase a nosotros mientras profundizamos en la evidencia y exploramos estas preguntas apremiantes, intentando desentrañar la verdad detrás de los últimos días de Jan Ackman. Leslie Ackman, una figura de intenso escrutinio. Tras la muerte de su esposa, Betsy Arakawa, Jan Ackman vivió solo en su mansión de Santa Fe durante una semana antes de su repentino fallecimiento. La situación rápidamente se complicó con informes de una posible participación del FBI. Si bien la policía mexicana inició rápidamente una investigación y finalmente concluyó que el actor sucumbió a una enfermedad cardíaca y complicaciones de Alzheimer, las revelaciones no lograron calmar el creciente coro de preguntas en torno a su muerte. De hecho, la explicación oficial pareció amplificar el misterio. ¿Es la explicación oficial un intento deliberado de ofuscar la verdad? ¿O no logra captar plenamente las complejidades de las circunstancias? Comenzamos nuestra exploración centrándonos en el individuo que se ha convertido en objeto de intenso escrutinio tanto por parte de los investigadores como del público, la hija de Jan Ackman, Leslie Ackman. Inmediatamente después de la muerte de su padre, las acciones de Leslie rápidamente encendieron sospechas. En lugar de cooperar proactivamente con las fuerzas del orden para esclarecer los hechos, inicialmente pareció evadirlos, ofreciendo una variedad de razones para retrasar el suministro de información crucial. Esta renuencia percibida podría interpretarse como una estrategia calculada, diseñada para darle tiempo adicional para maniobrar, ocultar evidencia potencial o elaborar una explicación plausible para sus acciones, cualesquiera que sean. Añadiendo más leña a las llamas de las sospechas estuvo su decisión posterior de contratar a un abogado privado y cortar la comunicación con otros miembros de la familia. Cabría preguntarse, ¿por qué una persona inocente recurriría a tales medidas a menos que tuviera algo que ocultar? La contratación de un asesor legal y el aislamiento de la familia sugieren un intento deliberado de controlar la narrativa y protegerse de posibles ramificaciones legales. Solo después de enterarse de la posible participación del FBI, Leslie comenzó a interactuar con los medios, presentando su versión de los hechos al público. Dado que el FBI podría considerarla una persona de interés en la investigación, se volvió imperativo que ella se presentara e intentara exonerarse. En sus declaraciones iniciales, Leslie afirmó que no había indicios discernibles de ningún problema de salud que afectara a su padre antes de su repentino fallecimiento. Según la entrevista de Leslie con el Daily Mail, su padre, a pesar de su avanzada edad, gozaba de muy buena salud. Sin embargo, en declaraciones posteriores a la prensa, planteó la teoría de que una fuga de gas podría haber sido la causa de la muerte de su padre, posibilidad que ya había sido descartada por las autoridades en su investigación preliminar. Esta inconsistencia inmediatamente generó dudas en el público y generó dudas sobre la veracidad de Leslie. Leslie estaba intentando deliberadamente introducir una causa alternativa de muerte, una que efectivamente desviara el escrutinio e impidiera que los investigadores descubrieran las verdaderas circunstancias que rodearon la muerte de su padre. En las interacciones de Leslie con los medios, comenzó a surgir una imagen más matizada de su relación con su padre, que revela un complejo tapiz tejido con hilos de arrepentimiento, incomodidad y un intento apenas disimulado de ocultarlo. Leslie admitió abiertamente que no había hablado con Jan Ackman en los meses previos a su muerte. En este punto de la entrevista, su voz supuestamente tembló, lo que sugiere que el arrepentimiento era la emoción predominante que estaba experimentando. Una innegable incomodidad también impregnó la confesión de Leslie cuando reconoció públicamente su distanciamiento de su padre durante sus últimos meses.
Ella confesó que ella personalmente no había atendido ni mostrado preocupación por su padre, y que solo un ama de llaves atendía sus necesidades. Al observar el comportamiento incómodo de Leslie Ackman, uno no puede evitar preguntarse, ¿a qué le tiene realmente miedo? Quizás teme no solo el juicio y la crítica del público por descuidar a su anciano padre, sino también el posible descubrimiento de sus propias acciones, cualesquiera que hayan sido. Sin embargo, la narrativa dio un giro inesperado cuando Leslie aparentemente cambió su postura. Apenas unos días después de sus apariciones iniciales en los medios, en lo que pareció ser un momento de remordimiento, cambió abruptamente de tono. Inicialmente, Leslie se presentó conmocionada y afligida, y sostuvo que la familia estaba luchando por comprender los hechos porque no había indicios previos de ningún problema de salud que afectara a su padre. Incluso destacó la robusta condición física de Jan Ackman, destacando su participación regular en actividades como pilates y yoga como prueba de su vitalidad. En esta fase inicial, las palabras de Leslie pintaron el retrato de una hija afligida, desconcertada por la pérdida repentina de un padre que, en su memoria, todavía gozaba de buena salud. Sin embargo, el tono de su narrativa pronto sufrió una transformación significativa. Sorprendentemente, pasó de expresar conmoción y dolor inicial a mostrar una actitud de aceptación, incluso un atisbo de indiferencia, con respecto a la muerte de su padre. No me sorprende demasiado porque papá tenía 95 años, afirmó. Esta declaración contrastaba marcadamente con sus afirmaciones anteriores. En este punto, invocó su avanzada edad como justificación para aceptar su fallecimiento como un acontecimiento inevitable, incluso normal. Las inconsistencias en sus declaraciones se hicieron aún más pronunciadas cuando Leslie reveló la distancia emocional que caracterizó su relación con su padre en sus últimos meses. Su admisión de que no había visto ni oído nada de Jan Ackman durante 4 meses sugería una importante desconexión emocional entre padre e hija. Sin embargo, inmediatamente después de esta admisión, Leslie afirmó que la relación entre ella y su padre era muy estrecha. ¿Puede una relación verdaderamente cercana soportar meses de silencio y aún considerarse normal y saludable? En medio de la creciente especulación en torno a un posible complot de asesinato motivado por la herencia, las vacilantes declaraciones de Leslie se vuelven aún más significativas. Su comportamiento sereno, incluso hasta el punto de expresar falta de sorpresa, refleja a alguien que ha logrado su objetivo, ha ejecutado con éxito su plan y ya no se siente obligado a fingir dolor. ¿O es simplemente el mecanismo de afrontamiento de Leslie, un intento de reconciliarse con una realidad dolorosa a través de la racionalización? Además, las acciones de Leslie Ackman tras la sombría noticia han provocado una ola de indignación y sospecha entre el público. Un día después de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Jan Ackman y Betsy Arakawa, se vio a Leslie y su hermana almorzando casualmente en un restaurante Denny's en Burbank, California. Las fotografías tomadas en el restaurante mostraban a las dos hermanas sentadas, comiendo y conversando cómodamente, sin mostrar signos visibles del profundo dolor que uno esperaría de personas que recientemente habían perdido a sus seres queridos. Para aumentar la imagen inquietante, Leslie supuestamente declaró que se ocuparía de algunos asuntos personales antes de viajar a la residencia de su padre en Nuevo México. Esta decisión pareció a muchos una impactante muestra de insensibilidad. Mientras el mundo lloraba el fallecimiento de un gigante del cine y su esposa, su propia hija parecía imperturbable, disfrutando tranquilamente de un almuerzo y priorizando los asuntos personales antes de hacer los arreglos para el funeral de su padre. El marcado contraste entre el dolor esperado de un niño que pierde a uno de sus padres y el comportamiento aparentemente indiferente y despreocupado de Leslie ha intensificado las sospechas sobre sus verdaderos sentimientos hacia su padre. ¿Consideró Leslie la muerte de Jan Ackman como un simple acontecimiento ordinario, que no merecía su preocupación ni su pesar? ¿O es la explicación más siniestra, no experimentó dolor porque tenía conocimiento previo de la muerte de su padre, o tal vez incluso estuvo involucrada en ella? Independientemente de la verdadera explicación, la salida a almorzar de Leslie Ackman y su actitud aparentemente indiferente han solidificado en la percepción del público la imagen de una hija desconfiada y desalmada. Para agravar el comportamiento peculiar y la evasión de Leslie, las transacciones financieras irregulares detectadas en las cuentas de Ackman poco antes de su muerte han aumentado aún más las sospechas. Casualmente, se transfirió una suma sustancial de dinero a cuentas vinculadas a Leslie. ¿Podría ser esto una mera coincidencia o apunta a una conspiración meticulosamente planeada? Quizás el detalle más preocupante de todo es que, según fuentes familiarizadas con el asunto, Leslie es la principal beneficiaria del testamento revisado sobre la importante fortuna de su padre. Este testamento, sin embargo, había sido modificado con respecto a una versión anterior.
Los vecinos informaron haber presenciado a Leslie visitando la mansión de Santa Fe en numerosas ocasiones antes de la muerte de Jan Ackman, y se podían escuchar frecuentes discusiones provenientes de la residencia. Poco después, el testamento, que inicialmente designaba como beneficiario principal al hijo mayor, Christopher Ackman, fue completamente reescrito. Estas circunstancias han alimentado la especulación de que el testamento proporcionó a Leslie Ackman un motivo poderoso para dañar a su padre. Si este es realmente el caso, ¿fue la muerte de Ackman realmente un suceso natural o hubo cierto grado de intervención humana involucrada? A lo largo de su ilustre carrera, Jan Ackman amasó una fortuna colosal. Su patrimonio neto en sus últimos años se estimó entre 80 y 90 millones de dólares, e incluye efectivo, bienes raíces, acciones e inversiones. Esta impresionante suma es un testimonio de su larga y notablemente exitosa carrera en la industria del entretenimiento. El peso de la vasta herencia de Jan Ackman habría sido inmenso para cualquier miembro de la familia, pero para Leslie podría haber sido un salvavidas. La perspectiva de heredar una parte sustancial, o incluso la totalidad, del patrimonio de su padre probablemente se presentó como una potente solución a sus crecientes problemas financieros. Si Leslie, de hecho, estuviera al borde de la bancarrota, la idea de manipular el testamento, o incluso orquestar un complot más siniestro para acelerar la muerte de su padre, podría haberse manifestado como un camino desesperado, aunque moralmente reprobable, para resolver su crisis financiera personal. Para agravar las sospechas, numerosos vecinos contaron casos en los que Leslie solicitó repetidamente fondos a sus padres en los últimos años, pintando un cuadro de una situación financiera precaria y de larga data. La frecuencia y la intensidad de las discusiones entre Leslie y Jan se habían vuelto tan comunes que los vecinos se cansaron de su constante discordia. Según se informa, Jan, en particular, insistió en que su hija debería dejar de pedir dinero y, en cambio, buscar un empleo remunerado para mantenerse. Esto añadió combustible a la teoría de que la relación entre padre e hija estaba lejos de ser ideal. El acto de suplicar repetidamente ayuda a sus seres queridos, especialmente a sus padres ancianos, debe haber infligido a Leslie un profundo sentimiento de vergüenza y desesperación. Estas solicitudes no eran meras expresiones de dificultades financieras, eran crudos recordatorios de su dependencia y sus sentimientos de impotencia. Atrapada en este estado desesperado, cuando de repente se presentó la oportunidad de heredar la fortuna de Jan Ackman, Leslie pudo haberse visto incapaz de resistir la tentación, permitiendo que los motivos financieros eclipsaran todos los límites éticos y morales. La especulación de que Leslie Ackman pudo haber estado involucrada en la muerte de su padre para obtener ganancias financieras no es simplemente una conjetura infundada. Se basa en una base de evidencia circunstancial y una constelación de detalles sospechosos que rodean el caso. La repentina y aparentemente oportuna modificación del testamento, que legó la mayor parte del patrimonio a Leslie, constituye un indicador particularmente convincente de un posible motivo financiero en juego. Si Jan Ackman sucumbió a causas naturales, como sugirieron más tarde las autoridades, surge la pregunta, ¿por qué se modificó el testamento tan cerca de su muerte? Y, quizás lo más significativo, porque la principal beneficiaria fue Leslie, una mujer que se sabe que está pasando por importantes dificultades financieras. Esta confluencia de acontecimientos, el testamento alterado junto con el precario estado financiero de Leslie, inevitablemente enciende sospechas de premeditación, lo que sugiere un plan calculado para apoderarse de la riqueza de su padre. Tras la muerte de su padre, la atención del público se volvió bruscamente hacia la hija de Jan Ackman, y finalmente fue arrestada bajo sospecha de asesinato. A medida que aumentaba la presión pública y empezaban a acumularse pruebas un tanto desfavorables, finalmente trajeron a Leslie Ackman para un interrogatorio formal. Se creía ampliamente que, después de días de evasión y silencio, Leslie finalmente se vería obligada a enfrentar las preguntas inquisitivas y ofrecer una explicación creíble de sus acciones y comportamiento aparentemente sospechosos. Sin embargo, los acontecimientos posteriores provocaron una ola de asombro y decepción. Después de un simple día bajo custodia, Leslie Ackman fue liberada inesperadamente. Una declaración oficial publicada por el Departamento de Policía indicó que la teoría predominante sobre la muerte de Jan Ackman apuntaba cada vez más hacia causas naturales, potencialmente relacionadas con problemas de salud subyacentes con los que había luchado durante muchos años. Este cambio repentino en la narrativa oficial dejó a muchos cuestionando la minuciosidad de la investigación. Es un asunto de dominio público que Ackman se sometió a un importante procedimiento médico en 1990 para mitigar el riesgo de un ataque cardíaco. United Press International informó que Ackman,
que entonces tenía 60 años, se sometió a una angioplastía coronaria, un procedimiento que implica el uso de un catéter con balón para ensanchar una arteria bloqueada que conduce al corazón. El doctor Herbert Schemmler, quien confirmó el informe, agregó que los médicos pudieron acceder fácilmente al área afectada con el catéter con balón y ensancharon con éxito la arteria. Reveló que Ackman había experimentado episodios previos de dolor en el pecho, pero que estos síntomas habían desaparecido después del procedimiento. El propio Ackman confirmó más tarde que se había sometido a una angioplastía en una entrevista de 2004 con el presentador de un programa de entrevistas Larry King. Cuando se le preguntó si había experimentado miedo antes del procedimiento, respondió: "No tengo demasiado miedo, pero ya sabes, existe un miedo normal a partir. Supongo que todos pensamos en ello, especialmente cuando uno se hace mayor". También enfatizó su profundo deseo de garantizar que su esposa y su familia estén bien atendidos. Más allá de su historial documentado de problemas cardíacos, Ackman también sufrió lesiones cuando fue atropellado por un automóvil mientras andaba en bicicleta en Isla Morada, Florida, en 2012. El Departamento de la Patrulla de Caminos de Florida confirmó informes de noticias que indicaban que se observó a Ackman, de 81 años en ese momento, sin casco cuando una camioneta impactó el neumático trasero de su bicicleta. La patrulla de carreteras informó que posteriormente fue trasladado en avión al Ryder Trauma Center en Miami para recibir tratamiento. El portavoz de Ackman aclaró más tarde a Reuters que efectivamente había sido atropellado por un camión y que la decisión de transportarlo por aire se debió principalmente a su ubicación en una isla. En la fase posterior de la investigación, que se amplió para abarcar la muerte de la esposa de Jan Ackman, Betsy Arakawa, los investigadores descubrieron medicamentos adicionales cerca del cuerpo de Betsy, lo que introdujo mayor complejidad en las ya desconcertantes circunstancias que rodearon las muertes de la pareja. Este descubrimiento añadió otra capa de intriga y provocó renovadas especulaciones. Comenzaron a surgir relatos de familiares y amigos cercanos del difunto actor y su esposa, pintando un retrato de una pareja que había vivido una existencia relativamente solitaria en sus últimos días. Tras la publicación de los resultados iniciales de la autopsia, las personas más cercanas a ellos revelaron gradualmente información más detallada sobre su estado de salud general y cambios notables en sus rutinas diarias durante el mes previo a su muerte. El sheriff del condado de Santa Fe finalmente concluyó que Jan Ackman, 2 veces ganador del Oscar y que cuenta con una célebre carrera de 4 décadas en Hollywood, y el pianista clásico Arakawa, no sucumbieron a la intoxicación por monóxido de carbono, descartando efectivamente especulaciones anteriores sobre la posible causa de la muerte. El informe de control médico de la policía también indicaba explícitamente que ninguno de los dos individuos presentaba signos de traumatismo externo. Sin embargo, el marcapasos de Ackman envió una grabación final el 17 de febrero, sugiriendo que es posible que el actor ya hubiera fallecido al menos una semana antes de que su cuerpo fuera finalmente descubierto en un vestíbulo ubicado fuera de la cocina. A pesar de que las autoridades se inclinan hacia la conclusión de que Jan Ackman murió por causas naturales, específicamente relacionadas con una enfermedad cardíaca, ciertos elementos ilógicos y preguntas importantes sin respuesta continúan persistiendo, alimentando el escepticismo público con respecto a la autenticidad de esta determinación. El primer punto preocupante gira en torno al considerable periodo de tiempo que transcurrió antes de que se localizara el cuerpo de Jan Ackman. Según los informes iniciales, su marcapasos registró un posible cese de la actividad cardíaca el 17 de febrero de 2025, pero su cuerpo no fue descubierto hasta el 26 de febrero, 9 días después. En una dinámica familiar típica, parece muy improbable que un hombre de 95 años con un historial bien documentado de enfermedades cardíacas desapareciera durante 9 días consecutivos sin dar la alarma o desencadenar una búsqueda. Jan Ackman, a pesar de una relación supuestamente tensa con su hija Leslie, también tuvo otros hijos. Por lo tanto, es difícil comprender cómo ninguno de sus hijos intentó ponerse en contacto con su padre durante más de una semana, especialmente teniendo en cuenta su avanzada edad y su enfermedad cardíaca preexistente. Además, las celebridades y las personas de gran riqueza suelen emplear personal doméstico, incluidas amas de casa y cuidadores dedicados. Si Jan Ackman tenía regularmente a un ama de llaves u otros miembros del personal visitando su residencia, resulta aún más desconcertante saber por qué su ausencia pasó desapercibida durante un periodo tan prolongado. Un ama de llaves, cuyas responsabilidades incluirían el mantenimiento de la casa y potencialmente monitorear la salud y el bienestar de Jan, lógicamente estaría entre las primeras en reconocer que algo anda mal y notificar de inmediato a los
familiares o a las autoridades pertinentes. El segundo punto ilógico significativo surge de la notable coincidencia de que Betsy Arakawa, la esposa de Jan Ackman, falleciera apenas 7 días antes que su marido. Si ambas muertes fueran realmente atribuibles a causas naturales y no tuvieran ninguna relación, esto constituiría un evento extraordinariamente raro y estadísticamente improbable. La probabilidad estadística de que una pareja casada que reside junta en el mismo hogar muera por causas naturales en el lapso de una sola semana es extremadamente baja. Incluso considerando que ambos individuos eran ancianos y tenían problemas de salud subyacentes preexistentes, la ocurrencia de 2 muertes en una sucesión tan rápida sigue siendo muy inusual y suscita preguntas legítimas. La proximidad en el momento de estas 2 muertes genera preocupación sobre si podría haber un factor común, potencialmente antinatural, que contribuya a la desaparición de ambas dentro de un periodo de tiempo tan condensado. Podría haber habido una conspiración cuidadosamente orquestada para causar ambas muertes mientras se enmascaraba su verdadera naturaleza como causas naturales. El tercer punto ilógico, y quizás el más inquietante, tiene que ver con la inquietante posibilidad de que alguien haya preparado deliberadamente la muerte de Jan Ackman, para que pareciera natural, con la intención explícita de ocultar un complot de asesinato premeditado. El largo historial de enfermedades cardíacas de Jan Ackman, incluido su anterior procedimiento de angioplastía, era ampliamente conocido y un asunto de dominio público. Un cerebro astuto podría haber explotado esta historia preexistente de enfermedades cardíacas para fabricar una narrativa de muerte por causas naturales, haciendo que la investigación subsiguiente fuera considerablemente más difícil de desentrañar. Los registros médicos podrían haber sido alterados sutilmente. Los resultados de la autopsia podrían haber sido alterados o los investigadores podrían haber sido engañados intencionalmente mediante la presentación de evidencia fabricada. En un caso de alto perfil que involucra a una celebridad querida y una fortuna sustancial, no se puede descartar sumariamente la posibilidad de que fuerzas encubiertas interfieran con la investigación oficial. Tal autor intelectual podría haber apalancado recursos financieros o ejercido una influencia considerable para sobornar o ejercer presión indebida sobre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, médicos forenses u otras autoridades pertinentes. Todo con el objetivo de garantizar que el caso se cerrara rápidamente con una determinación de muerte por causas naturales, a pesar de la presencia de signos sospechosos persistentes. Impulsada por estos persistentes puntos ilógicos, la decisión aparentemente rápida de liberar a Leslie Ackman de la custodia ha provocado una ola generalizada de controversia y escepticismo público. Muchos miembros del público no pueden evitar preguntarse por qué a una sospechosa clave, como Leslie, se le concedió la libertad tan rápidamente, especialmente cuando la investigación aún se encontraba en sus etapas preliminares. Podría ser que la policía pasó por alto prematuramente aspectos sospechosos cruciales del caso, o que alguna fuerza poderosa e influyente intervino para proteger a Leslie de un mayor escrutinio e investigación. La opinión pública ha generado una gran cantidad de hipótesis sobre el papel potencial de Leslie en los acontecimientos que rodearon la muerte de su padre. La primera hipótesis, y quizás la más sombríamente convincente, sugiere que Leslie Ackman no solo estuvo involucrada sino que pudo haber causado directamente la muerte de su padre. Según esta línea de razonamiento, el motivo financiero sirve como eje. Ante la inminente amenaza de bancarrota y el atractivo irresistible de la vasta fortuna de Jan Ackman, Leslie supuestamente tomó la decisión calculada de eliminar a su padre como obstáculo, tomando así el control de todo el patrimonio. Este supuesto plan fue impulsado por la muerte natural de Betsy Arakawa 7 días antes, de la cual supuestamente le informó el ama de llaves. El método podría haberse aplicado de forma sutil, difícil de detectar, aprovechando el debilitado estado de salud de Jan para fabricar una muerte natural. Después de cometer el acto atroz, se cree que Leslie implementó un plan de encubrimiento perfecto. El ama de llaves, Jack, que era cercano a Jan y estaba familiarizado con sus rutinas diarias, supuestamente fue sobornado con una gran suma de dinero para que permaneciera en silencio y brindara falso testimonio, desviando la investigación. La policía de México, bajo presión de fuerzas en la sombra o también sobornada, no llevó a cabo una investigación exhaustiva. Aceptaron que la causa de la muerte estaba relacionada con una enfermedad y rápidamente cerraron el caso. La liberación de Leslie apenas un día después de su arresto refuerza aún más las sospechas de que fuerzas poderosas y dinero interfieren en la investigación. La fuerza de esta hipótesis radica en su capacidad para explicar muchos detalles sospechosos. El claro motivo financiero de Leslie, su comportamiento evasivo y poco cooperativo,
El cambio sospechoso en el testamento y la conclusión aparentemente apresurada del caso por parte de la policía. La sombra de la sospecha se cierne pesada, particularmente sobre Leslie Ackman. Una teoría predominante postula su participación directa en los presuntos crímenes. Sin embargo, esta hipótesis fracasa ante la evidente ausencia de pruebas concretas. Los investigadores aún tienen que descubrir pruebas definitivas que vinculen inequívocamente a Leslie con el asesinato de su padre o con cualquier acto de soborno. Esta falta de corroboración directa debilita significativamente el caso de su culpabilidad directa. Surge una segunda teoría, posiblemente más complicada, que pinta un cuadro de intrincada conspiración. En este escenario, Leslie Ackman no actúa como un perpetrador solitario sino más bien como un orquestador calculado, en connivencia con el ama de llaves de la familia Ackman, Jack, para provocar la muerte de su padre. La narrativa sugiere un acuerdo clandestino meticulosamente elaborado entre Leslie y Jack, quien, en virtud de su posición, ejerció una influencia significativa sobre la vida diaria de Gene Ackman y, fundamentalmente, el acceso a sus medicamentos. La propuesta ofrecida a Jack era tentadora, una parte del importante patrimonio a cambio de su cooperación silenciosa. El siniestro plan puede haber implicado manipulaciones sutiles de las dosis prescritas a Gene Ackman, o incluso la sustitución subrepticia de medicamentos, minando lenta pero seguramente su salud hasta que finalmente culminó con su muerte. Añadiendo otra capa de intriga, no se puede ignorar el reciente fallecimiento de la esposa de Gene Ackman, Betsy Arakawa, apenas 7 días antes. Si bien podría ser una coincidencia trágica, también presenta una posibilidad escalofriante, que su muerte fuera un preludio orquestado, programado deliberadamente para crear una ventana dorada de oportunidad para que Leslie y el ama de llaves ejecutaran su plan mortal con menos escrutinio y sospecha. Con el hogar en un estado de dolor y desorden, es posible que sus acciones se hubieran enmascarado más fácilmente. Tras la muerte de Gene Ackman, continúa la teoría, Leslie supuestamente duplicó su papel en el presunto encubrimiento, evadiendo deliberadamente las investigaciones policiales y retrasando el suministro de información crucial. Mientras tanto, el ama de llaves, ligada por su acuerdo ilícito, permaneció firmemente en silencio, adhiriéndose al pacto preestablecido. La posterior y rápida liberación de Leslie de la custodia, aunque aparentemente se debió a la falta de pruebas directas que la implicaran, también podría atribuirse a la habilidad del ama de llaves para ocultar meticulosamente todos los rastros de la conspiración, protegiéndola efectivamente de sospechas. Por el contrario, una última hipótesis presenta una perspectiva marcadamente contrastante: la total inocencia de Leslie Ackman. Esta teoría descarta toda sospecha dirigida hacia ella como un lamentable malentendido, consecuencia de circunstancias desafortunadas y acciones mal interpretadas. Quizás la percepción de evasión de Leslie cuando interactuaba con la policía no se debía a la culpa, sino al puro pánico y al dolor abrumador tras la pérdida de un amado padre. Alternativamente, sus acciones podrían haber estado guiadas por un sólido asesoramiento legal, destinado a proteger sus intereses personales en medio de las complejidades de un testamento impugnado, una estrategia común en las batallas sucesorias. Su decisión de cortar el contacto con la familia podría atribuirse a un deseo genuino de tener un espacio privado para hacer frente a su profundo dolor o, tal vez, fue simplemente una manifestación de conflictos familiares preexistentes exacerbados por la tragedia. Las explicaciones de las inusuales transacciones financieras detectadas en el relato de Gene Ackman, según esta teoría, se atribuyen a actividades comerciales rutinarias, totalmente desconocidas para Leslie. De manera similar, el controvertido cambio en el testamento se explica como el deseo final de Jan Ackman, ejecutado legal y voluntariamente, libre de cualquier influencia o coerción indebida por parte de Leslie. Si bien esta hipótesis de inocencia presenta ciertos puntos lógicos, no puede reconciliarse completamente con todos los aspectos del caso. En particular, pasa por alto preguntas importantes y sin respuesta en torno a la repentina muerte de Betsy Arakawa, que ocurrió antes del fallecimiento de Jan Ackman, dentro de la misma residencia. Estas cuestiones sin resolver persisten, arrojando una sombra de duda sobre la teoría de la inocencia. Cada una de las hipótesis antes mencionadas, si bien construyen narrativas distintas sobre el papel potencial de Leslie Ackman en los acontecimientos que rodearon la muerte de Gene Ackman, en última instancia no llegan a proporcionar una respuesta definitiva. Las preguntas centrales siguen siendo: ¿fue Leslie el cerebro detrás de estos trágicos acontecimientos? Y, si ambas muertes fueron realmente naturales, ¿por qué Leslie actuó de manera tan evasiva y sospechosa, alimentando especulaciones y dudas?
La mirada del público permanece fija en este drama que se desarrolla, siguiendo de cerca cada desarrollo con gran expectación. Anhelan una resolución satisfactoria, una revelación clara e imparcial de la verdad, sin importar cuán impactante o desgarradora pueda ser en última instancia esa verdad. Fin de una leyenda. El nombre de Ian Hackman está grabado en los anales de la historia de Hollywood, una luminaria cuya carrera abarcó 6 impresionantes décadas. Reverenciado tanto por los fans como por la crítica, fue celebrado mundialmente por sus interpretaciones poderosamente convincentes en clásicos del cine como La Conexión Francesa y Imperdonable. Su presencia en pantalla era magnética y su talento innegable. Sin embargo, tras su salida del centro de atención, pareció desaparecer por completo de la vista del público, retirándose a una vida de tranquilo anonimato. En consecuencia, el anuncio de su muerte ha provocado ondas de dolor e incredulidad que resonaron en toda la industria cinematográfica y entre sus legiones de fanáticos en todo el mundo. Ian Hackman se retiró oficialmente de la actuación en 2004, tras su memorable papel en la película Bienvenido a Mooseport. A lo largo de su ilustre carrera, Hackman obtuvo numerosos elogios, incluidos 2 prestigiosos premios de la Academia. El premio de la Academia al mejor actor por su interpretación icónica en La Conexión Francesa, 1972, y el premio de la Academia al mejor actor de reparto por su matizada interpretación en Imperdonable, 1992. Más allá de sus premios de la Academia, Hackman es recordado con cariño por una multitud de otros papeles icónicos, sobre todo su interpretación del astuto villano Lex Luthor en la película Superhombre ciclo de cine. Su última aparición en pantalla, aunque vocal, ocurrió en 2016 cuando prestó su distintiva voz al convincente documental Soldado desconocido de Iwo. Continuó su trabajo de voz en 2017, contribuyendo al documental Somos Marines. El fallecimiento de Hackman ha provocado una ola de reacciones sinceras por parte de familiares y amigos cercanos, cada uno de los cuales comparte sus ideas personales sobre el personaje del actor y su vida. Conocidos cercanos de Hackman y Arakawa han hablado con franqueza a la prensa sobre el deterioro de la salud de Hackman en sus últimos años, a la edad de 95 años, y los cambios observables en sus interacciones con la familia. Daniel y Barbara Lehnan, un devoto matrimonio que apreciaba una larga amistad con Hackman y Arakawa, junto con su hijo, Aaron, ofrecieron sus conmovedoras impresiones de la pareja en el periodo previo a sus muertes. Revelaron que Hackman se había desaparecido realmente en los últimos meses y se había quedado cada vez más confinado en casa debido a su fragilidad. Barbara Lehnan señaló además que el actor había dejado de realizar sus habituales viajes en bicicleta por el vecindario aproximadamente un año antes. Aaron Lehnan enfatizó la atención excepcional brindada a Hackman por parte de Arakawa, quien era más de 3 décadas menor que él, particularmente en sus últimos años. Aaron contó cómo Betsy se esforzó constantemente por mantener a Hackman activo y mentalmente comprometido, animándolo a realizar actividades como completar crucigramas y participar en sesiones de yoga por Zoom. Añadió que Betsy estaba particularmente atenta a las precauciones contra el COVID-19 y usaba constantemente una máscara cuando estaba cerca de otras personas. Doug Lanham, otro amigo cercano de Hackman, corroboró este sentimiento, afirmando que la esposa del actor se aseguraba meticulosamente de que él siguiera una dieta estricta y saludable, prefiriendo a menudo los pedidos de fletán o salmón a platos más indulgentes en el bistró que frecuentaba durante muchos años. Doug Lanham concluyó: eran una de las parejas más devotas que he visto en mi vida, como verdaderas almas gemelas, muy cercanas, ambas almas increíblemente amables. Explicó además que preferían un estilo de vida privado pero se mantenían con los pies en la tierra y accesibles. Si bien es innegable que la salud de Hackman estaba empeorando, se informó que Arakawa gozaba de buena salud antes de su fallecimiento, un hecho confirmado por Barbara Lehnan. Los relatos ofrecidos por familiares y amigos describen constantemente el deterioro de la salud del legendario actor. Según los informes, se descubrió un calendario personal dentro de su residencia y figuraba entre los artículos incautados de la propiedad durante la ejecución de una orden de registro la semana pasada, lo que sugiere posibles pistas. El sobrino de Ian Hackman, Tim Hackman, reveló que se esperan los informes toxicológicos completos tanto de Hackman como de Arakawa en las próximas semanas. Estos informes son cruciales para determinar la causa de la muerte de uno de los actores más emblemáticos y respetados de Hollywood, y con suerte, arrojarán luz sobre si Leslie Hackman tiene alguna responsabilidad.
Si bien las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Jackman siguen siendo un misterio, la comunidad de Santa Fe se ha unido para rendir homenaje a él y a su difunta esposa. La Santa Fe Film Commission ha expresado su más sentido pésame y respeto tanto por Jackman como por Betsy Arakawa tras su reciente fallecimiento. Durante una conferencia de prensa celebrada durante el fin de semana, Jennifer Labart Tapia, enlace cinematográfico de Santa Fe, comenzó reconociendo las profundas contribuciones del fallecido actor y su esposa, no solo a la industria cinematográfica sino también a la vibrante ciudad que habían llamado hogar durante muchos años. M. Labart Tapia transmitió una palpable sensación de tristeza por la pérdida de la pareja, afirmando que Santa Fe y la industria cinematográfica lamentan el fallecimiento de dos personas extraordinarias. Reveló que Jackman no era simplemente un actor legendario cuyo talento había dado forma a generaciones de narraciones, sino que él y Betsy también eran miembros profundamente involucrados y queridos de la comunidad de Santa Fe, participando activamente en diversas actividades cívicas y culturales. M. Labart Tapia enfatizó aún más el legado incomparable de Jackman en el ámbito cinematográfico, destacando sus décadas de actuaciones inolvidables, incluidas varias filmadas en locaciones de Santa Fe. Destacó que el trabajo del actor ha servido de inspiración para innumerables artistas, actores y cineastas, y que su profunda influencia seguirá resonando en las generaciones venideras. La comunidad, junto con los fanáticos de todo el mundo, espera ansiosamente nuevos desarrollos mientras los investigadores realizan diligentemente pruebas toxicológicas en ambos individuos, con la esperanza de respuestas concluyentes. A medida que avanza la investigación sobre las muertes de Jackman y Betsy Arakawa, el público permanece firme en su esperanza de respuestas definitivas a este inesperado y trágico giro de los acontecimientos. Si bien las autoridades locales siguen activamente todas las pistas y exploran todas las vías posibles, este caso sirve como un conmovedor recordatorio de la naturaleza efímera de la vida y la muerte, particularmente dentro del mundo cautivador y a menudo turbulento de las celebridades que admiramos. El legado perdurable de Jackman y Arakawa, junto con los misterios persistentes que rodean su fallecimiento, sin duda resonará profundamente entre los fanáticos y la industria cinematográfica en los años venideros, lo que generará una reflexión sobre sus vidas y las circunstancias de su fallecimiento. El impacto de Jackman en el cine sigue siendo incomparable, sus papeles clásicos han dejado una huella indeleble en generaciones de cinéfilos. Sin embargo, las circunstancias repentinas y misteriosas que rodearon el fallecimiento de él y su esposa han dejado muchas preguntas sin respuesta, creando un vacío que los investigadores están trabajando diligentemente para llenar. La investigación está actualmente en curso y el público espera cualquier nueva información que pueda arrojar más luz sobre esta desgarradora tragedia, poniendo fin a una comunidad en luto. Independientemente de la causa final de su muerte, la imagen de Jackman, tanto en la pantalla como en los corazones de la comunidad de Santa Fe, perdurará y su legado quedará consagrado para siempre en los anales de la historia del cine. Por favor, comparta este vídeo y suscríbase al canal para asegurarse de mantenerse actualizado con las últimas noticias y desarrollos en este caso en desarrollo.